Esta mañana subiste al carro, giraste la llave, pisaste el acelerador y avanzaste a 60 kilómetros por hora sin el menor esfuerzo. Hace 100.000 años, ese mismo trayecto le habría tomado a un ser humano 2 días, a pie, descalzo, sobre una tierra que podía matarte. Sin un camino, sin GPS, sin una sola señal de lo que te esperaba más adelante. Durante casi toda su historia, el ser humano solo tuvo una manera de llegar a cualquier lado: caminar hasta allá con sus propias piernas. En este video vas a descubrir por qué tu cuerpo es la mejor máquina para caminar de todo el planeta. Cómo el ser humano cruzó el océano abierto, mucho antes de inventar la rueda. Cómo tu antepasado sabía exactamente hacia dónde ir sin ningún GPS y nunca se perdía. Y por qué la mayor victoria de la humanidad fue vencer a la distancia. Empecemos por lo más extraño. En velocidad, pierdes contra casi cualquier animal del planeta. Te gana una liebre, te gana un perro, y ni hablar de un caballo. Eres lento. Y aún así, fue tu especie la que caminó 15.000 kilómetros y pobló cada continente. Ningún otro animal de la Tierra lo logró. ¿Cómo hizo un ser humano tan lento para superarlos a todos? La respuesta siempre la traes contigo, en tus piernas. Imagínate un antílope y un ser humano en la misma línea de salida. Los primeros 100 metros ni siquiera son competencia. El antílope desaparece en el horizonte antes de que tú siquiera agarres velocidad. Pero ahora dales a los dos, no 100 metros, sino un día entero. Al caer la noche, el antílope estará tirado sin fuerzas bajo la sombra, y el ser humano seguirá caminando. Justo ahí se esconde la respuesta, y está guardada en el diseño de tus piernas. Cada vez que tu pie toca el suelo, una parte del impacto no se pierde en vano. La atrapa el tendón de Aquiles, detrás del talón, que se comprime como un resorte, y de inmediato dispara esa energía de vuelta, hacia el siguiente paso. Así, una parte del trabajo de tus músculos lo hace un ligamento tensado, casi gratis. Tú caminas, y el cuerpo mismo se impulsa hacia adelante. Pero el verdadero secreto está en que tú sudas. Suena ridículo, pero el sudor es tu superarma. En la piel de un ser humano hay alrededor de 2 millones de glándulas sudoríparas, y lo enfrían sobre la marcha, sudando por todo el cuerpo. Un león, un caballo o un antílope no saben hacer eso. Corren más rápido, pero en un par de kilómetros ya se sobrecalientan y tienen que meterse a la sombra, o el cerebro se les cocina. Y el ser humano sigue caminando, se enfría en movimiento, y poco a poco los alcanza. Junta todo eso, y tendrás un cuerpo que sabe hacer una cosa mejor que cualquier animal: no detenerse. Día, acostarte a dormir, y a la mañana siguiente levantarte y caminar otros 30. Y así, día tras día. Un guepardo te rebasa en segundos, un lobo te agota en un par de horas, pero ninguno de ellos es capaz de caminar semana tras semana sin bajar el ritmo. Convirtieron esa ventaja en una forma de cazar. Se llama justamente caza por agotamiento. Todavía hoy, en el desierto del Kalahari, los cazadores bosquimanos agotan a un antílope exactamente así, sin una sola flecha. El ser humano no persigue a su presa en una carrera, simplemente camina detrás de ella, sin parar. El antílope arranca en un sprint, se aleja cientos de metros, se detiene a recuperar el aire bajo la sombra y se sobrecalienta. Y el ser humano sigue caminando. Lo alcanza, lo espanta, y el animal vuelve a salir disparado, y vuelve a quedarse quieto bajo el sol. Después de varias horas de esa persecución, el animal simplemente cae. No por una herida, por el calor. El ser humano lo venció con una sola cosa: no detenerse. En 2004, los antropólogos Dennis Bramble y Daniel Lieberman demostraron que el cuerpo humano no solo sirve para correr largas distancias, está rediseñado para eso. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados empezaron a transformarse precisamente en función de la capacidad de agotar a una presa durante horas. Ahora mismo estás sentado en una silla, mirando una pantalla, y por dentro tienes ese mismo cuerpo de cazador que la evolución pasó 2 millones de años puliendo, para una persecución de horas por la sabana. Y resulta que caminar en 2 piernas es mucho más antiguo que el ser humano mismo, tan antiguo que dejó una huella literal en la Tierra. En 1978, la arqueóloga Mary Leakey encontró en un lugar llamado La Etoli una hilera de huellas grabadas en ceniza volcánica endurecida. 2 individuos pasaron por ahí, uno al lado del otro, sobre 2 piernas. La ceniza se petrificó y conservó cada paso. La edad de esas huellas es de 3.600.000 años. Hasta el día de hoy es el rastro de bipedismo más antiguo de la Tierra. Pero lo más asombroso es que esas huellas son casi idénticas a las tuyas.
La misma forma y el mismo arco del pie, el mismo dedo gordo apuntando hacia adelante y no hacia un lado como en un mono. Quien las dejó caminaba exactamente igual que tú por la calle. Trasladaba el peso del talón a la punta, se mecía un poco con cada paso. Solo que esto fue millones de años antes de que apareciera nuestra especie en la Tierra. Esas huellas las dejó un australopiteco, un antepasado lejano nuestro que todavía trepaba a los árboles, estaba cubierto de pelo y tenía un cerebro 3 veces más chico que el nuestro. La cabeza la tenía casi como la de un mono, pero por la tierra ya se desplazaba erguido, como nosotros. Y esto rompe con la imagen a la que estamos acostumbrados. Nos parece que el ser humano primero se volvió inteligente y solo después se enderezó y se paró sobre sus piernas, pero fue justo al revés. Primero los antepasados se levantaron y echaron a caminar, y el cerebro creció apenas millones de años después de eso. O sea que esa misma forma de caminar con la que hace un rato llegaste a la cocina es más vieja que nuestra inteligencia. Tiene 3,5 millones de años, y casi no ha cambiado. Y fueron precisamente esas piernas y ese andar antiguo los que se llevaron al ser humano lejos de su continente natal, más lejos de lo que había llegado nadie antes que él. Hace unos 70,000 años, el ser humano empezó a salir de África. No en multitud, sino en grupitos, generación tras generación. Unos se asentaban en un lugar nuevo, y sus hijos seguían más allá del horizonte. Así, a lo largo de miles de años, la gente atravesó el Medio Oriente, se repartió por Asia, llegó a Europa, se metió en Siberia, cruzó por un puente de tierra hacia Alaska y bajó por ambas Américas hasta el borde del continente. Unos 15,000 kilómetros a pie, sin saber si más adelante había siquiera algo de tierra. Durante mucho tiempo se creyó que el ser humano antiguo iba a la deriva, sin rumbo fijo. Pero los hallazgos de los arqueólogos dicen lo contrario, caminaba con un propósito, hacia una meta que ya conocía de antemano. Por todo el mundo, los arqueólogos encuentran herramientas de obsidiana, un vidrio volcánico negro, a cientos de kilómetros del único volcán donde se podía conseguir. Conchas marinas en pleno interior del continente, a donde las trajeron desde una costa lejana. Ámbar que la gente arrastró a través de cadenas montañosas, de un extremo de Europa al otro. Eso significa que la gente recorría distancias enormes a propósito, para llegar al lugar que necesitaba, intercambiar mercancía, encontrarse con otros grupos, conseguir esa misma piedra de la que alguien había contado junto a la fogata. No era un vagabundeo sin rumbo, sino una red viva de intercambio, extendida por miles de kilómetros y sostenida sobre piernas humanas. En unas cuantas decenas de miles de años, el ser humano pobló casi toda la tierra firme. Y casi en todas partes de ese camino lo detenía una misma cosa, algo ante lo cual las piernas antiguas eran impotentes. El agua. Durante miles de años el agua detuvo al ser humano, o buscas un vado, o das media vuelta. Y entonces hizo algo a lo que ningún animal terrestre se había atrevido. Entró al agua a propósito, ahí donde ya no hay fondo bajo los pies. En Indonesia hay una isla llamada Flores. Nunca estuvo unida al continente, incluso en las eras glaciales, cuando el océano se retiraba y dejaba el fondo al descubierto, entre Flores y la tierra más cercana quedaban varios kilómetros de mar abierto. Llegar hasta allá a pie era imposible, sin importar el clima. Y aún así, los arqueólogos encontraron ahí herramientas de piedra de alrededor de 1 millón de años de antigüedad. El Homo sapiens todavía no existía entonces. Esas herramientas las dejó alguno de nuestros lejanos antepasados. Llegar a la isla a pie era imposible. Así que, o bien el antepasado decidió cruzar por su cuenta, o bien lo arrastró una tormenta o un tsunami y sobrevivió en aquella orilla. Las herramientas en la isla están ahí. Cómo llegaron hasta allá sigue siendo un misterio, hasta el día de hoy. Hace unos 65,000 años, el ser humano llegó a Australia, y esta vez ya era nuestra especie. En 2017, el arqueólogo Chris Clarkson excavó en el norte de Australia el yacimiento de Madjet Bebe, y por los restos de herramientas y fogones, estableció que había gente viviendo ahí desde hacía 65,000 años. Y para llegar hasta ese lugar, había que cruzar el océano. Australia no se alcanza a ver desde la costa asiática, la corriente no lleva hacia allá, y un tronco como una persona encima no va a llegar por casualidad a esa orilla. Así que solo queda una explicación. Alguien construyó una barca, la empujó al agua y empezó a remar hacia el horizonte, sin saber si había tierra allá. Imagínatelo por un segundo. Te apartas de la última tierra firme que conoces y remas hacia el mar vacío, confiando nada más en que allá adelante hay algo. ¿Tú te atreverías? Y decenas de miles de años después de eso, los pueblos de Oceanía se lanzaron al Océano Pacífico,
la mayor extensión de agua del planeta, donde entre una isla y otra hay miles de kilómetros de agua vacía. No tenían ni brújula, ni mapa, ni un solo instrumento. El navegante llevaba la ruta en la cabeza. Se sabía de memoria bajo qué estrella quedaba la isla que buscaba, y guiaba la barca de estrella en estrella, toda la noche. De día leía el océano por el oleaje. Si debajo de la barca se juntan dos patrones distintos de marejada, hay tierra rompiendo las olas en algún lugar cerca. Miraba hacia donde volaban las aves al atardecer. Ahí hay tierra, donde pasan la noche. Notaba que una nube sobre una isla lejana se quedaba quieta y reflejaba por debajo el verde de una laguna. Con esas señales, los polinesios encontraban en el océano pedacitos de tierra del tamaño de un pueblo, a 2.500 kilómetros de distancia, orientándose solo por lo que veían a su alrededor. Así poblaron Hawái, la isla de Pascua, Nueva Zelanda, todas las islas habitables de ese océano. Bueno, la tierra el ser humano la recorrió, el agua la cruzó. Pero había un límite que no vencían ni las piernas ni la barca. El peso. Durante miles de años, el ser humano podía mover exactamente lo que levantaba con sus propias manos. Unos 20 kilos, bueno, 30. Más que eso, la espalda no aguanta. Y entonces derribas a un animal grande a varios kilómetros de casa, y a lo mucho puedes cargar una pata trasera de la res. El resto de la carne hay que dejarlo ahí. Primero se les ocurrió lo más simple, arrastrar. Al principio echaban la res sobre la piel que le habían quitado y la arrastraban por el suelo. Así, de una vez, mueves mucho más que echándotela al hombro. Después se les ocurrió algo más ingenioso, la rastra. Amarraban dos palos largos en forma de V y entre ellos tensaban una plataforma. El extremo angosto lo jala una persona detrás de sí. El ancho, con la carga, va rodando por el suelo. Así el peso ya no recae solo sobre la espalda, y una sola persona arrastra más de 50 kilos. Pero el verdadero salto no se dio cuando el ser humano construyó algo, sino cuando por primera vez se hizo amigo de un animal. Hace 15.000 años, el ser humano domesticó al lobo. Fue el primer animal que pasó a vivir a su lado y a servirle. Y uno de los primeros trabajos que el ser humano le confió al perro fue justamente cargar peso. En el norte, donde alrededor no hay más que nieve y hielo, el perro se enganchó a un trineo. Uno solo jala poco, unos 20 kilos. Pero 6 perros en fila ya llevan sobre el hielo la casa desmontada de una familia entera. Pieles, palos, la reserva de comida. Ahí donde el ser humano se hundiría en la nieve con cada bulto a la espalda, el trineo avanza parejo y rápido. El perro ayudaba, pero tenía un límite, es demasiado chico. Para mover una carga de verdad pesada, el ser humano necesitaba un compañero más grande. Y lo encontró. Hace unos 5.500 años, en las estepas del actual Kazajistán, el ser humano se montó por primera vez sobre un caballo. Lo sabemos gracias a un pueblo al que los arqueólogos llamaron Botai. Al excavar sus asentamientos, los investigadores encontraron dientes de caballo con una marca extraña, un desgaste justo en el punto donde se apoya el bocado. Un caballo salvaje no se desgasta así los dientes. Esa marca aparece solo si al animal le metieron un bocado en la boca y lo controlaban con él. Y además, en los pedazos de barro de los Botai quedaron rastros de leche de yegua. Esta gente no cazaba caballos por la carne, los ordeñaba y los montaba. El caballo pasó a ser parte de su vida. Montado sobre un caballo, el ser humano de pronto salió disparado, varias veces más rápido que sus propias piernas. Lo que antes tomaba una semana de camino, ahora cabía en un solo día. Y de golpe, cambió todo. La noticia que el ser humano llevaba llegaba a la tribu vecina cuando todavía estaba fresca. La ruta comercial, que antes se cortaba justo donde al mercader se le acababan las fuerzas, ahora se estiraba más lejos. Y un ejército a caballo caía sobre el enemigo, antes de que éste alcanzara a ver el polvo en el horizonte. Después el ser humano miró a su alrededor y entendió. No solo al caballo se le puede domesticar. El burro cargó los bultos a través del desierto, donde un caballo no habría sobrevivido. El camello guió las caravanas por el Sahara, aguantando varios días sin agua. En los Andes, los bultos pesados los arrastraba sobre el lomo una llama, y en el norte se enganchó al trineo el reno. Dondequiera que el ser humano llegara, encontraba un animal a la medida de las condiciones locales y lo ponía a trabajar. Parecería que ahora el ser humano lo tenía todo: piernas, barca, animales de carga. Pero por delante lo esperaba un invento que llegó tan tarde que cuesta creerlo. La rueda. La gente llegó a Australia hace 65.000 años.
y la rueda más vieja que encontraron los arqueólogos tiene apenas unos 5.500 años. Un simple disco de madera con un agujero para el eje que sacaron de un pantano cerca de Ljubljana, en Eslovenia, en 2002. O sea que el ser humano cruzó el océano abierto decenas de miles de años antes de ponerle algo redondo a una carreta. Pero, ¿por qué lo más obvio fue lo último en ocurrírsele? Todo está en que una rueda redonda, por sí sola, no transporta nada. Un disco que rueda solo todavía no es un carro. Para que lleve carga, hace falta un eje, un palo sobre el que la rueda se sostiene y gira. Y ahí está toda la dificultad. La rueda tiene que ir montada en el eje bien firme para que no se salga, pero al mismo tiempo girar con libertad para que ruede. Demasiado apretada, se traba y no se mueve. Demasiado suelta, se zafa al primer bache. Idear algo así resultó mucho más difícil que amarrar una balsa y cruzar un estrecho. Y aquí viene lo curioso. La primera rueda el ser humano no la inventó para andar en ella, la usaba para girar barro. Sí, el torno de alfarero apareció mucho antes que el carro. El maestro ponía una bola de barro sobre un disco plano, lo hacía girar con la mano y modelaba una vasija mientras daba vueltas. La rueda giró en su sitio durante años, hasta que a alguien se le ocurrió pararla de canto y ponerle una carga encima. Eso sí, la primera carreta decepcionó al ser humano. Sus ruedas eran pesadas, recortadas de tablones enteros, y sobre suelo disparejo se rajaban, y en el lodo se atascaban sin remedio. Un caballo enganchado a semejante carreta avanzaba más lento que ese mismo caballo sin nada encima. Al principio, esa rueda tenía poco sentido. Todo cambió hace unos 4.000 años, cuando el ser humano inventó los rayos. Al disco pesado le quitaron todo lo que sobraba y dejaron solo el aro por fuera, y unas varillas finas hacia el centro. La rueda se volvió de golpe ligera y resistente. Y solo entonces, por fin, dejó atrás al que iba a pie. Sobre esas ruedas rodaron los primeros carros de guerra, y el ser humano por primera vez transportó una carga pesada a la velocidad con la que antes solo podía galopar sin nada encima. Mira el camino entero, de una sola vez. 300.000 años, el ser humano solo tuvo piernas, y sobre ellas recorrió toda la tierra firme. Chocó con el agua, aprendió a mantenerse a flote. No podía cargar su presa, se puso a arrastrarla. Después enganchó al perro. Después se montó en el caballo. Le puso una rueda a la carreta. Y con cada paso, el mundo se hacía más chico. Y ahora, mírate a ti. Te subes a una caja de metal, aceleras a 100, y a eso le llamas el camino al trabajo. Cruzas un océano en unas cuantas horas y te enojas por el internet lento del avión. Ves un embotellamiento y piensas que 20 minutos hasta tu casa es una eternidad insoportable. Y tu lejano antepasado caminó descalzo 15.000 kilómetros hacia una orilla que nunca había visto. Porque quedarse en el mismo lugar significaba morir. Resolvimos el problema de la distancia tan a fondo que dejamos de notarlo. Un trayecto que alguna vez se llevaba una vida entera, ahora cabe entre 2 notificaciones en la pantalla. Pero el cuerpo que llevó a todos tus antepasados a través de esos kilómetros no se fue a ningún lado. Todavía lo traes contigo, las mismas piernas, el mismo andar de 3,5 millones de años. Solo que ya no tiene a dónde ir. El planeta está recorrido entero, hasta la última orilla. Cada uno de tus antepasados despertaba en un mundo donde, más allá del borde de lo conocido, siempre quedaba un lugar a donde marcharse. Tú eres la primera generación a la que ya no le queda ese borde. Quizá por eso a veces te jala algo hacia quién sabe dónde, aunque en apariencia no haya a dónde ir, ni para qué. No es un capricho, ni aburrimiento. Es ese antiguo cuerpo de cazador que todavía sigue esperando un horizonte que ya no existe.